Dijeron que el tamaño lo decide todo, que el hombre más grande siempre gana. Pero en los deportes de combate el tamaño no garantiza la supervivencia. Solo el corazón lo hace. Shocking blow on his first round. 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination. Desde desafiantes de 68 kilos hasta monstruos de más de 270, hoy veremos qué pasa cuando los chicos pequeños destruyen a los grandes. Comencemos con el desajuste de tamaño más insano en la historia del kickboxing. En la final del K1 World Grand Prix 2004, el legendario tailandés Khao-Klai Khaenorsyng subió al ring con apenas 154 libras para enfrentarse a Mighty Mo, una mole samoana de 285 libras, casi el doble de peso. Khao-Klai no estaba peleando en su categoría, ni siquiera en el mismo universo deportivo. Vu ça, il y a une tellement quart de finale. Mighty Mo salió luciendo como si pudiera comerse a Khao-Klai de desayuno. La diferencia era tan extrema que parecía un sparring entre padre e hijo. Pero Khao-Klai no entró al ring para sobrevivir. Entró para ganar. El tailandés se movía como el agua, esquivando los martillazos del gigante y respondiendo con combinaciones tan rápidas como un relámpago. Y entonces, Khao-Klai hizo lo impensable. Japonais n'aurait parié un yen sur la victoire de Khao-Klai Khaenorsyng face au... Un petit peu déjà planté le décor, le garçon. Avait lui remporté le K1 de Las Vegas pour se qualifier pour les éliminatoires. Mighty Mo, qui avait battu lors des éliminatoires. Saltó, giró todo su cuerpo en el aire y conectó una rodilla voladora perfecta, directo en la mandíbula de Mighty Mo. El gigante de 285 libras cayó al suelo como un edificio que se derrumba. Et le voilà, ce KO absolument vertigineux réussi par Khao-Klai Khaenorsyng. Extraordinaire, un high kick d'une incroyable beauté, d'une incroyable précision. Un garçon, là vous voyez un garçon de 75 kilos. El árbitro contó hasta 10. Un hombre que pesaba la mitad acababa de noquearlo brutalmente, con una técnica digna de película, pero completamente real. Pero si una rodilla voladora puede derribar a un gigante, el dominio puro del jiu-jitsu brasileño puede hacer algo aún peor. La noche de Año Nuevo de 2003, el japonés Genki Sudo, de apenas 165 libras, enfrentó un desafío imposible. El legendario Eric Butterbean Esch, el artista del knockout de 425 libras, famoso por destruir rivales con sus puños devastadores. Desde la campana inicial, Sudo se negó a intercambiar golpes con esa montaña humana. Inmediatamente se lanzó al suelo, llevándolo a su territorio, la lucha. Butterbean, excelente boxeador pero indefenso en el grappling, no tuvo respuesta. Around right now. Maybe you can get him tired. He's on his bike. Just run around and get him tired. The low kick. That's a pretty good ratio. That's a pretty good percentage, isn't it? Genki goes for the ankle. Can he get him down? He gets Oh my him down. God, are you kidding me? I'm telling you right now, Butterbean's in trouble. Okay, now he goes. Entonces Sudo bloqueó una palanca al talón tan ajustada que torció la pierna del gigante. Pero justo cuando la presión iba a romperse, el round terminó, salvando al coloso por segundos. Butterbean is, he's so rolly. I don't think he really can get back up to his feet. He went to. Oh, now he's got Are you- it. Now he's got it. The heel hook. He's in trouble. Butterbean's in big trouble. He's gonna have to No, tap come out on. if he No can't get way. it. Oh, the bell rings and saves I was about to Butterbean. say. Minutos después, en el segundo asalto, el gigante comenzó a dominar usando su peso para controlar al japonés. Pero la confianza fue su perdición. Oh, looked like he was going to try a front kick there. And then he uses the ropes for a drop kick. And now Butterbean lays on top of him. But here he goes again. Here he goes for the ankle again. Gonna try to land another heel hook. Uh-oh. Oh, no. Butterbean is in a bad spot. That's it. That's it. He tapped. He tapped. Sudo escapó, invirtió la posición y lo sometió en menos de 2 minutos. Mientras Sudo celebraba bailando en el centro del ring, Butterbean se sentaba en la lona, probablemente preguntándose cómo un hombre 3 veces más liviano acababa de hacerlo rendir. Sudo demostró que la técnica puede anular el tamaño. El 31 de diciembre de 2003, en K1 Premium Dynamite, el técnico holandés Remy Bonjasky
conocido como The Flying Gentleman, entró al ring para enfrentar a Akebono Taro. Bonjasky pesaba solo 240 libras, mientras que Akebono era un ex yokozuna de sumo de 500 libras. Eso es una diferencia de 260 libras, y el contraste visual era impactante. Desde la campana inicial, Akebono intentó usar tácticas de sumo: empujar, cargar, intentar aplastarlo como en el dojo. Pero Bonjasky era demasiado técnico, demasiado rápido y demasiado disciplinado para ser intimidado solo por el tamaño. Bonjasky desató una patada alta devastadora que envió al gigante de 500 libras directo a la lona. El árbitro corrió de inmediato mientras Akebono trataba de entender qué acababa de pasar. Remy Bonjasky desmanteló a una leyenda de media tonelada usando solo velocidad, precisión y timing. Pero la pesadilla de Akebono apenas estaba comenzando. Su siguiente rival haría que esta derrota pareciera misericordiosa. Bob Sapp era un monstruo de 375 libras, una fuerza de la naturaleza. Pero cuando se enfrentó a Akebono en K1, él era el chico pequeño. Akebono era un yokozuna de 500 libras, el rango más alto del sumo. Llevó a toda su familia a verlo, lo cual sería un grave error. Desde la campana inicial, Akebono intentó empujar a Sapp como en un combate de sumo, pero eso no funciona cuando hay golpes reales y un ring. Hey! Akebono, look at him just push Bob Sapp off. You don't see that very often. Bob Sapp traditionally is the aggressor in all of his fights, and right now he seems to be getting shoved around by Akebono. Akebono's kind of using a sumo. You know, he's going belly to belly and landed. Bob Sapp. Akebono just pushes Bob Sapp away and starts. He was so used to being close, he's automatically reverting back to sumo style. And that's the thing, Trey. That's what he knows. How long are you used to using that space? With that right hand landed. There he goes again. Good combination landed by. Sapp se dio cuenta de que su oponente no tenía defensa contra golpes y comenzó a descargar bombas directamente al rostro del gigante, enviándolo a la lona como un árbol cayendo. And then he posted hits. How about that? Akebono is down. Bob Sapp has knocked down Akebono. Oh, great job by Bob Sapp to start using his inside punching. Akebono needs to get up. Is he going to beat the count? Oh. El gigante de 500 libras luchaba por levantarse, mientras toda su familia lo observaba horrorizada. Pero Sapp no había terminado. Lanzó otra combinación brutal que lo envió al suelo de cara, en una posición que lo hacía parecer una rana gigante. Finish Akebono in his first round, 10 seconds remaining. Oh, 1-2 combination, that is... Wow. Al final, Bob Sapp le enseñó a la leyenda del sumo una lección brutal. Nunca lleves a tu familia a verte fallar en un deporte que no entiendes. Pero si Sapp fue el pequeño que derrotó al gigante aquí, en la siguiente pelea él sería el gigante y el más pequeño no sería tan amable. Ikuhisa Minowa se convirtió en una leyenda del MMA japonés por una razón. Él se especializaba en destruir gigantes. Con solo 1,75 metros y 185 libras, Minowa parecía un tipo normal que podrías ver en el supermercado. Pero dentro del ring, era un asesino de gigantes. El 26 de mayo de 2009, Minowa enfrentó a Bob Sapp, el mismo Sapp que acababa de destruir a Akebono. La diferencia de peso era absurda. Sapp superaba a Minowa por 190 libras. Parecía que podía hacer press de banca con 2 Minowas, pero a Minowa no le importaba. Había estudiado las debilidades de Sapp. Desde la campana disparó por un derribo, llevándolo al suelo. Sapp, desesperado, trató de escapar usando su fuerza, pero Minowa ya iba 2 pasos adelante. Single leg here from Minowa Man. Can he get Bob Sapp down? They go to canvas. This is exactly where Minowa. A naked choke perhaps. Minowa Man slips out of there. Good for Minowa. He could turn it up if he gets. Minowa pasó a su espalda, atrapó su pierna y bloqueó una palanca de Aquiles brutal. Con la presión aumentando, Sapp hizo lo que siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Minowa Man coming Here by. he's going for it. He's going for it now.
He's got the Achilles lock. It's a good position with the leg up like that and the knee turned. It's a very vulnerable place for the Achilles lock. Se rindió. El monstruo de 375 libras se había rendido ante un hombre de menos de 200. Pero años antes, un luchador de solo 180 libras enfrentaría a un gigante aún mayor. Y esa batalla no sería tan fácil. El 31 de diciembre de 2004, en K1 Premium Dynamite, Akebono enfrentó otra pesadilla, Royce Gracie, la leyenda del jiu-jitsu brasileño que revolucionó el MMA. Royce pesaba 180 libras, Akebono 500, una diferencia de 320 libras. Desde la campana, Royce cerró la distancia. Pero esta vez el gigante no venía a jugar. Akebono intentó usar su peso y golpes para aplastar al brasileño, creyendo que el tamaño lo salvaría. Pero Royce tenía otros planes. La magia Gracie funcionaba incluso contra hombres 3 veces más grandes. Royce Gracie ya había demostrado que los gigantes también caen. En Inoki Bombaye 2002 presenciamos uno de los desajustes de tamaño más dramáticos en la historia del MMA japonés. Naoya Ogawa, judoka olímpico de 230 libras, enfrentó a Antonio Giant Silva, un coloso brasileño de 385 libras y 7 pies y 2 pulgadas de altura. Desde la campana, el gigante parecía tener ventaja, pero Ogawa había pasado su vida derribando hombres enormes. En segundos, cerró distancia, hizo clinch y usó judo puro para derribar al gigante al suelo. Una vez ahí, el tamaño dejó de importar. Ogawa controló, golpeó y dominó hasta que el árbitro intervino. Mientras Ogawa usó judo para derribar a su gigante, el siguiente luchador usaría solo técnica pura para sorprender al mundo. En el ADCC 2005, el torneo más prestigioso de grappling del mundo, ocurrió una de las demostraciones más increíbles de habilidad pura. Marcelo García, de solo 170 libras, compitió en la categoría absoluta, donde no existen divisiones por peso. Ahí enfrentó a Rico Rodríguez, ex campeón de peso pesado de UFC, con 300 libras, una diferencia de 130 libras, sin golpes, solo técnica contra fuerza. Rodríguez intentó aplastar y controlar con su tamaño, pero Marcelo fluía como agua, cambiando posiciones, negando cada intento de control. Luego hizo lo imposible. Barró a un hombre que lo superaba por 130 libras. Tomó posición dominante y transicionó a una llave de talón. Rodríguez tapó de inmediato, sabiendo que no había escape. Un hombre de 170 libras acababa de someter a un ex campeón de 300 libras en puro grappling. En el jiu-jitsu, la técnica es el gran igualador. Igor Vovchanchin era una bola de demolición ucraniana de 1,73 metros y 100 kilogramos, que construyó su reputación bajo un principio simple: caminar hacia adelante y destruir todo lo que estuviera enfrente. El 6 de septiembre de 1997, en el International Fighting Championship, se enfrentó a Fred Floyd, un gigante de 350 libras que parecía capaz de partir a Igor por la mitad solo con sentarse encima de él. Floyd lo superaba en tamaño de manera brutal, usando su enorme físico para intimidarlo incluso antes del primer golpe. Desde la campana inicial,
Floyd trató de usar su peso para empujar y arrinconar a Bob Chanchin como un matón de patio escolar. Pero Igor no vino a ser empujado. El ucraniano comenzó a descargar combinaciones brutales al cuerpo y la cabeza del gigante. Cada golpe entraba con precisión letal, apuntando al punto débil del coloso. El tamaño de Floyd se convirtió en su peor enemigo. Cuanto más se movía, más rápido se agotaba. Igor se mantuvo implacable, caminando hacia adelante, absorbiendo lo que Floyd devolvía y respondiendo con violencia calculada. Entonces, Igor lanzó una combinación perfecta que apagó la luz del gigante de 350 libras, dejándolo paralizado, sin piernas. In the capital city, and this has just been one great bout. And they go almost to the 13-minute mark. Again, no time limit, so these guys will fight until one of them cannot no longer continue, either by knockout or submission. And right now, Igor going away with the right hooks. This time with the left, he is tapped out. Brett Floyd has said he's had enough. Bob Chanchin demostró que cuando la técnica se combina con violencia, el tamaño deja de importar. Y hablando de técnica, el siguiente peleador desmontaría a un gigante pieza por pieza durante 12 rounds, usando una estrategia especial. El 7 de noviembre de 2009, en Nuremberg, Alemania, el boxeo presenció uno de los enfrentamientos por el título más absurdos visualmente en la historia. David Haye, boxeador británico de 95 kilogramos y 1,91 metros, desafió a Nikolai Valuev, el gigante ruso de 140 kilogramos y 2,13 metros, apodado la Bestia del Este, por el Campeonato Mundial WBA del peso pesado. Valuev proyectaba una sombra literal sobre Haye. Era como ver a un crucero peleando contra un titán. Durante años, el ruso había dominado a rivales con su alcance, su jab y su masa aplastante. Pero Haye no vino a intimidarse. Desde el primer segundo, usó sus mejores armas: velocidad y juego de pies, girando alrededor del gigante, entrando y saliendo con combinaciones rápidas antes de escapar del rango. Valuev, So obviously losing a lot of his power. Difficult. Well, the best you can, but you don't know until you're in there doing it. intentó controlar la distancia con su jab, pero Haye aparecía, golpeaba y desaparecía. Anyone get a title shot that quick other than Pete Rabamaker, who fought Floyd Patterson? And hopefully keep frustrating Valuev into making mistakes, but Valuev just can't time him. That good right hand again, glancing. Round tras round, Haye superó boxísticamente al gigante, demostrando una verdad fundamental. El tamaño no significa nada si no puedes conectar ni defenderte. There he is. Just doing exactly the same things. Is that David Haye is surviving. This is exactly what we need. A lot more positive late on in the... Para los rounds de campeonato, el coloso de 140 kilogramos estaba exhausto. Cada golpe era más lento, su defensa colapsó y Haye lo desmanteló con precisión quirúrgica. The crowd saying, I've won this, you know. He certainly made Valuev look very silly, and I just wonder whether we're heading for a big controversy. Cuando sonó la campana final, no había duda. David Haye ganó por decisión y se convirtió en campeón mundial, superando a un hombre que lo superaba por más de 45 kilogramos. Pero lo que Haye hizo con guantes, otro hombre lo haría dentro de una jaula contra un gigante aún más grande. Wagner, mejor conocido como Zuluzinho, era un monstruo brasileño de 390 libras. Con 2,03 metros y un alcance enorme, había aplastado a rivales usando pura fuerza y tamaño. El 31 de diciembre de 2005, en Pride Shockwave, Zuluzinho enfrentó a Fedor Emelianenko, un especialista en sambo de 220 libras. A su lado, Fedor parecía un tipo común. La diferencia era de 125 libras, y las apuestas favorecían al gigante. Pero cuando sonó la campana, Fedor no retrocedió. Cerró la distancia y derribó al gigante con un solo golpe. Cuando Zuluzinho intentó levantarse, otro golpe lo envió directo al suelo de nuevo.
quick. That's one of the quickest left hands I think I've ever seen thrown by Fyodor. And Fyodor Emelianenko, an absolute machine. A barrage of hammer fists. Fyodor Emelianenko sends. Fedor demostró la verdad que todos estos combates comparten. La técnica, la resistencia y la inteligencia siempre vencen al tamaño. Fedor aplastó a un monstruo de 390 libras. Pero eso no se compara a lo que ocurrió en el mayor desbalance de tamaño en la historia de los deportes de combate. El 5 de marzo de 2011, en el torneo K1 de Budapest, Bob Sapp, la bestia estadounidense de 170 kilogramos, aterrorizador en Japón y Europa, se enfrentó a Kunkli Tivadar, un campeón húngaro de Muay Thai de solo 77 kilogramos. Cuando comenzó la pelea, Sapp cargó con golpes pesados para terminar todo en segundos, pero Tivadar mantuvo la calma, guardia cerrada, y esperó el momento exacto. Azt mondta, hogy elfogyasztja, hiszen bolond. A boxerről tartani kell Tivadart, és ettől fáj. Fogja verni, hogy ha így marad pár perc múlva, a boxot akar. Egészen hihetetlen képeket látunk. Ott van egy térd. És len van boxer. Mögötte megőrülnek, főleg a hölgyek is, és megint len van. Ott mozgatni is nagyon nehéz. Ott van a könyökös. Jaj, vigyázni! Vigyázz! Tivadar. Kiesnek a ringből, hihetetlen! A bírót is elküldöm, a boxer megőrült. Y entonces sucedió lo imposible. Sapp se excedió con un golpe, y Tivadar contraatacó con un puño limpio que envió al gigante al suelo. Nehogy botrány legyen! Nehogy botrány legyen! Csak nem lesz belőle. Tivadar nagyon jól csinálja, nagyon jól csinálja Tivadar, amit csak két vége! Akkor egy könyökös! Un peleador de 77 kilogramos acababa de derribar al espécimen físico más intimidante del deporte. Una vez más quedó claro, el tamaño no importa si no sabes usarlo. Cada una de estas peleas probó la misma verdad. El corazón, la técnica y la voluntad no entienden de kilos ni de altura.